Buenas tardes. Estamos avisando a tus seguidores. Buenas tardes. Opotaka ha sido la primera. Un momentito. Diego, compañero, ¿Qué pasa, David? ¿Cómo estás? ¿qué tal estás, tío? Oye, qué ilusión verte por aquí y qué alegría esta conversación. Nada, muy bien. Ha salido de manera espontánea. Si quieres, lo contamos cómo ha salido. Estaba yo entrenando y me estaba escuchando un vídeo tuyo de fondo para motivarme, pero un vídeo tuyo de igual de 2013, una cosa así, ¿no? Y te pasa una foto y me has dicho, ¿hacemos un directo? Venga, vamos a hacer un directo. Así. Qué bueno. Oye, tío, lo primero me gustaría darte la enhorabuena porque, joder, lo que estás consiguiendo, a la gente a la que estás ayudando, el avance que has tenido desde todos estos años ha sido increíble. Se ve desde fuera y me quiero imaginar desde dentro la velocidad a la que estás sintiendo que vas. Y, oye, felicidades, me alegra muchísimo cada vez que veo un emprendedor como tú que triunfa, que lo logra y sobre todo a la gente que ayuda. Así que, tío, chapó y a seguir así. Bueno, si quieres contarnos un poquito, sería un placer. Nada, a ver, yo también te iba a presentar, pero básicamente David, que para quien no lo conozca, sobre todo de mis seguidores, es Power Explosive, un influencer que flipas a nivel de gimnasio y ahora está metido en el marketing. Y gracias a él surgió, entre otras cosas, el proyecto del podcast, que ahora es referencia y a nivel de oposiciones de educación. Yo me formé con él a nivel de marketing, me formé con él también a nivel de comunicación y le debo mucho. Y bueno, hoy tengo la suerte de tenerlo aquí para conversar un poquito y nada, darte las gracias públicamente también, David, por todo y por seguir siendo motivación. Qué bueno, tío. Gracias a ti de corazón, primero por esta pedazo de presentación, lo segundo por tener esta conversación y, tío, darle las gracias también a la gente que se está uniendo, que anda que no tendrán cosas que hacer un día como hoy por la tarde y que inviertan su tiempo con nosotros, desde luego que es un regalo y vamos, tremendamente agradecidos. Se lo compensaremos aportándoles todo lo que tengamos y más. Eso es. Y quería presentar a David también desde una perspectiva que para mí es de las personas que más ha crecido en los últimos 5 años, seguramente. Y yo soy una persona muy analítica que no solo me fijo en la superficie, no me fijo en lo que está haciendo, sino también en su progresión, cómo se está formando, cómo se está mejorando. Y es sin duda una referencia auténtica en cuanto a mejora. O sea, tú ves a David hace 10 años, tanto a nivel de comunicación, a nivel de llegar a gente, y nada, no tiene nada que ver. Y para mí es una motivación, aunque no estemos en los mismos campos. Sí que es verdad que empezamos, ¿te acuerdas? En el Arnold que nos vimos, nos hicimos la primera foto. Empezamos en el sector fitness y bueno, decirte eso, que motivación absoluta y nada, vamos a aportar así de manera transversal a la gente, si te parece. Me encanta la idea. Y, y nada, lo que ha comentado un poco David, sobre todo para sus aficionados, para sus oyentes, para la gente que tiene ahí en Instagram, yo preparo oposiciones a nivel de educación, pero también ayudo a un montón de opositores con un podcast que tengo. De hecho, ahora estamos en un lanzamiento del curso de 101 trucos para sacar la plaza. Este domingo cerramos y es un curso que ayuda a los opositores de manera transversal a mejorar, tanto a nivel de comunicación, técnicas de estudio, mentalidad. Y un poquito esa es mi labor, hacer mejor a los opositores y que dejen huella en el tribunal. Me encanta la idea. Me encanta y además creo que es una labor súper importante porque hay muchas veces, yo el primero, que por ejemplo cuando era más joven y estudiaba para un examen, pues yo por ejemplo no confiaba en las técnicas de estudio, no confiaba en técnicas avanzadas de aprendizaje, no confiaba en la transversalidad y yo lo apostaba todo al pico y pala, ¿no? Al trabajo duro, al esfuerzo, a echarle horas. Y claro, es muy curioso cómo te das cuenta con el paso de los años de qué importante es, por ejemplo, saber prepararte un examen, qué importante es saber cómo reaccionar a un examen. O sea, cosas tan tontas como, por ejemplo, el leer a veces las preguntas antes del texto al que tienes que responder, que es una gilipollez, es una tontería, puede dar la vuelta por completo a todo, porque al final está vinculado, por ejemplo, con tu sistema de activación reticular, con la forma en la que encuentras las respuestas, con la forma en la que diriges tu foco de atención y todo eso, que yo era, por ejemplo, algo que antes pasaba de ello, era como, nada, yo estudio al máximo y después con lo que me encuentre, pues a ver cómo reacciono. Te das cuenta de que no es así. Entonces, que una persona como tú, por ejemplo, pues prepare a la gente a destacar en un tribunal, a comunicar mejor, a que realmente marque la diferencia, a jugar con cosas que normalmente la gente no se atreve a hacer o usar,
vamos, me parece fundamental darte la enhorabuena y a la gente que entre en tu programa y que se esté formando contigo, porque sé que le va a merecer mucho la pena también. Sí, sobre todo yo rescaté de ti la idea de la práctica deliberada, que muchas veces nos enfrentamos a un tema o incluso nos enfrentamos a un libro simplemente por decir, no, me estoy leyendo este libro y a mí me cambió la filosofía, no sé si fue en un podcast que me lo dijiste, esto de la práctica deliberada, de cada cosa que hago me marco un objetivo y así le saco el máximo jugo. De hecho, tú, David, ahora mismo que ya llevas 3 o 4 años leyéndote un libro diario, ¿podrías destacar alguna técnica que utilizas para sacarle el máximo jugo a los libros y más allá para no olvidar lo que lees? Porque al final acumulas tanto contenido, ¿qué haces? Sí, sin duda, uno de los puntos principales es leer el libro con un objetivo. Es decir, tú cuando lees cualquier cosa, ya sea en la oposición, ya sea en un libro de divulgación, ya sea en cualquier cosa, realmente el porcentaje práctico de información que le sacas a un libro es relativamente pequeño. Es decir, por ejemplo, en el caso de una oposición, el porcentaje real de lo que es útil al final es ponerte un poco en la piel del preparador, o sea, del que te va a corregir el examen, y pues eso es lo que realmente tienes que saberte y lo que tienes que saber contestar. Cuando tú coges un libro, hay veces que cometemos el error de apegarnos muchísimo a cada frase, a cada palabra, a cada cosa que tienes que leer de ese libro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que realmente, después de haberme leído cientos y cientos y cientos de libros, el porcentaje de información útil para ti a nivel práctico que le puedes sacar a un libro es un porcentaje muy chiquitito. Y menos aún todavía si lo haces con un objetivo muy concreto. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo que yo me lea un libro para sacar el mejor aprendizaje que me pueda servir para mi día a día, por ejemplo, que es muy global y es muy amplio, a, por ejemplo, hacer un vídeo, o sea, leerme un libro para, por ejemplo, hacer un vídeo en YouTube o para, por ejemplo, preparar una formación en un máster universitario. Es decir, cuanto más concreto es el objetivo, digamos que también es más fácil focalizar todo lo importante de esa lectura. Eso no significa que haya partes que no leas. Es decir, hay mucha gente que piensa, te saltan las cosas y no te las lees. No. Lo único es que vas mucho más al grano en cuanto a dónde prestarle más atención. Por lo tanto, lo que no es importante para mí, voy mucho más deprisa, y lo que es muy importante para mí y lo que yo siento que va a aportar a la gente que me va a escuchar después, ralentizo en ese sentido esa parte. No, es otro nivel. De cara a las oposiciones también se tiende a decir, no, yo es que me he hecho esta formación, he leído este libro, he leído 5 libros, pero ¿para qué? O sea, siempre recomiendo, te vas a leer un libro para mejorar el tema, para estudiar mejor, ¿para qué te vas a leer ese libro? O sea, yo ya he dejado de leer por leer. Ahora estoy también en vías de sacar otro curso de metodologías activas, pues llevo semanas y semanas leyendo solo de metodologías activas. No regalo mi tiempo en ese aspecto y creo que es fundamental. Y la segunda parte de la pregunta, David, que esto le va a interesar sobre todo a los opositores, pero bueno, a la gente que nos está viendo, el tema del olvido. ¿Cómo haces para no olvidar? Porque estás metiendo 200, 300 páginas diarias. ¿Cómo mantienes ese equilibrio entre contenido y no olvido? Mira, la cuestión está en que da igual la velocidad a la que leas, lo vas a olvidar. Es decir, no es una cuestión de que 300 páginas se te queden mejor que 600, ni 700, ni 200, ni 100, sino que simplemente cuando tú no le das uso a algo lo vas a olvidar. No importa cuánta información te hayas metido. Lo que sí que es verdad es que todo está muy vinculado con tu memoria de trabajo. Para mí, la metáfora que define qué es la memoria de trabajo sería, por ejemplo, tú imagínate, tienes una botella de agua, y tienes un embudo por el que metes agua y justamente entra perfecto sin rozar las paredes, y poco a poco pues la botella se va llenando, ¿vale? Esto sería una buena capacidad para gestionar tu memoria de trabajo. Es decir, el hilo es exactamente perfecto para que la botella se vaya llenando sin que rebose. Ahora, tú imagínate, por ejemplo, que tienes tu misma botella y coges un bidón entero de estos gigantes de gasolina, lo llenas de agua, coges la botella y haces ¡buah! Y tiras todo el bidón encima de la botella. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuánta agua entra en la botella? A lo mejor con suerte entra un poco, pero lo más probable es que no entre nada o entre muy, muy, muy poquita. La mayoría va a salir para afuera, la mayoría va a rebotar, no se va a guardar el agua dentro de la botella. Pues esta metáfora define lo que es la memoria de trabajo. Y la memoria de trabajo básicamente es tu capacidad para sostener la información útil mientras la estás usando. ¿Qué implica esto? Implica que cuanto más rápido lees, cuanto más comprendes mientras estás leyendo, o la combinación de ambas cosas, más rápido, más comprensión, más saturas tu memoria de trabajo. Por lo tanto, yo en mi caso en concreto voy muy rápido leyendo, tengo una comprensión de prácticamente el 100%, pero esto va en detrimento de otra parte, que es tu memoria de trabajo. Es decir, no tengo capacidad para gestionar la información, tengo capacidad para leer muy deprisa, tengo capacidad para comprender al 100% lo que estoy leyendo, pero hay un detrimento y está en tu memoria a largo plazo. Entonces, ¿cómo solvento este problema? Apuntando, lo más importante. Haciendo un mapa mental, tomando notas de aquello que vas apuntando o vas leyendo.
Porque al final son como tres pilares. Tienes la velocidad, tienes la comprensión, tienes esa capacidad de memoria. Por lo tanto, cuanto más despacio vas, cuanto menos comprendes o, pues al final, menos capacidad tienes a nivel de memoria. Pero si coges las dos variables y las apretas a tope, es más fácil que se te olviden ciertas cosas. Entonces lo apuntas y de esta forma no se te olvida. De todas formas, muchas personas piensan, por ejemplo, que por el hecho de leer más despacio van a recordar mejor la información. Y realmente es mentira, es un sesgo. Es decir, tú piensas que la vas a recordar mejor simplemente porque tienes más confianza y más seguridad porque es lo que siempre has hecho. Pero no tiene nada que ver, porque realmente te puedo garantizar que si tú estás un día, 2 días, 3 días o 10 días sin tocar ese libro, no lo vas a recordar. Para que algo se te quede hace falta mucho más. Hace falta, lo primero, que lo comprendas. Cuanto más lo comprendes, más puedes usar esta información a nivel constructivista, para generar nuevos constructos. Hace falta que tenga un impacto emocional. Es decir, si tú coges esta información y la vinculas a algo que tiene una parte emocional para ti, es más fácil recordarla después, porque la memoria emocional es para eso justamente. Y cuanto más práctico sea, igual. Por lo tanto, no es una cuestión de tener la información, es una cuestión de que sea práctica, de que tenga un impacto emocional, de que la apliques, de que la comprendas, de que la hagas tuya, de que la elabores. Y eso es lo que va a hacer que lo recuerdes. Un libro, unos apuntes o cualquier cosa. Sí, aparte de todo lo que has indicado, una forma de aplicar, que yo lo hago mucho con mi podcast, me valgo de mi podcast y lo que voy aprendiendo lo intento comunicar. Y de esta manera sé que al menos perdura más. Y otro concepto que veo mucho de cara a cuando estás leyendo es el uso de los mapas conceptuales. Yo también aprendí en una de tus charlas que hablabas de que el cerebro funciona mejor o más bien las ideas se nos quedan más de manera irradiada, es decir, no a modo de listas, ¿no? ¿Cómo funciona un poquito eso, David? Claro, cuando yo te digo una palabra, la que sea, sentadilla, ¿qué te viene a la mente? Claro, talón, Vale, si digo talón, ¿qué te viene a la mente? pierna, Y si digo pierna, ¿qué te viene a la mente? cuádriceps. ¿Vale? Entonces, de una palabra central, que es sentadilla, tú has ido hilando palabras consecutivas que tienen que ver con el tema central. Entonces, de un núcleo has ido generando palabras que evocan otras cosas. Pues es que el cerebro realmente piensa así. El cerebro no piensa en una frase termina, una frase termina, una frase termina, sino que irradia la información. Es por eso, por lo que tú, por ejemplo, estás divagando en tus pensamientos, estás pensando en una cosa y de repente un pensamiento se conecta con otro, con otro, con otro, con otro, con otro y terminas en otro sitio totalmente distinto, pero que venía de un punto inicial. Porque los pensamientos van de forma irradiada. De una parte central de un núcleo se expanden como si fueran ramas hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te comunicas en el lenguaje del cerebro, de esta forma, eres mucho más rápido, eres mucho más efectivo de cara a coger esa información. Además, esto tiene mucho que ver con lo que justamente estamos viendo antes. Y es que hemos dicho que para que la información se quede, tiene que ser información práctica, información aplicable, información que entiendes y que tú elaboras. Que implica que cuando tú te centras en hacer este desarrollo del mapa mental o estos apuntes sin ir más lejos, al final te estás involucrando en ese aprendizaje y por lo tanto es más fácil recordarlo. De hecho, por ejemplo, una de las herramientas que tenemos con los mapas mentales es evocar toda una información en algo simbólico. Cuando tú eres capaz de resumir mucha información en un elemento simbólico, eso es mucho más fácil que se quede en tu memoria, porque es mucho más metafórico, es mucho más emocional, es mucho menos racional, es mucho más irracional. Entonces, si tú, por ejemplo, fueras capaz de resumir todo un concepto de tu oposición en simplemente, por ejemplo, una imagen, algo que te evoca todo, ya no tendrías que recordar toda esa información, sino que simplemente sabiendo que ahora tienes que hablar de esta imagen, evocarías de forma irradiada, como hemos dicho antes, toda la información que tiene que ver con eso. Y esto es una herramienta brutal, por ejemplo, para preparar una oposición. Porque hay tanta información que al final, cuanto más lo condenses en lo simbólico, más fácil va a ser acceder de forma rápida a ella. Puede que no te acuerdes del párrafo quinto de este libro de esto, pero si vas a recordarte, por ejemplo, una casa y un tío saltando al parque, en plan... Entonces, eso que es tan emocional, que es tan chocante, al final te evoca todo lo demás, te evoca todo el tema. Y eso es súper importante manejarlo, porque es lo que puede hacer realmente que guardes mucha capacidad de información en tu cabeza. Por ejemplo, yo en mi caso en concreto, hay veces doy ponencias completas de 8 horas, de 6 horas, de 4 horas y no voy con nada. Bueno, tú has estado en formaciones mías. Yo lo he vivido. Yo viví, de hecho, una conferencia que igual duró 13 horas, sin exagerar, y David llevaba un folio. Un folio. Exacto. Entonces, al final, lo que importa es, oye, cómo guardas la información en tu cabeza y cómo eres capaz de evocarla después. No tanto el cuánta información tienes, porque al final recordar cómo es de memoria no va a suceder, o es mucho más improbable. Pero luego dentro de esto, David, también tienes como un sistema de repasos, ¿no? De todo lo que haces, más o menos el doble de tiempo, juegas con esto de la curva del olvido, ¿no? Claro.
Bueno, tú imagino que en tus formaciones lo enseñas también, Sí. y cómo hacer que el opositor pues se guarde mucho mejor toda esta información. Mm. Claro, hay un montón de estrategias, desde, por ejemplo, flashcards, que son las típicas tarjetas de anverso y reverso, se han puesto muy de De moda Anki, ¿no? también, Sí, claro. tipo Anki, por ejemplo, pues al Mm. final eso se basa sobre todo en la curva del olvido, ¿no? Que es básicamente, pues oye, cuando algo no te acuerdas de ello, pues lo recuerdas constantemente en base a qué fallaste y qué no fallaste. Por ejemplo, también la regla del doble de tiempo funciona muy bien. Sí. Es decir, tú, por ejemplo, te lees unos apuntes y no te los lees al día siguiente, sino que lo que no te acuerdas te lo lees en 2 días, después en 4, después en 8, después en 16, el doble de tiempo. Y eso hace que al final pues llegue un punto en el que es súper fácil acordarte de todo. Pero más que en el hecho de aprender de memoria, lo que haré sería, primero, buscar la aplicación práctica, buscar ese impacto emocional que puede tener dentro de tu oposición y, sobre todo, construir sobre ello. O sea, no es que lo memorices, sino que construyas. El hecho de que hagas tus apuntes, el hecho de que hagas tus dibujos, el hecho de que lo pases a algo simbólico, a ese dibujo, todo eso es súper importante. O por lo menos son las técnicas que yo uso para recordar mucha más información. Cuando leo, cuando aprendo, cuando estudio, cuando hago formaciones, cuando todo. Sí, yo hago de hecho mucho hincapié a maquetar, a todo esto le llamo maquetar, es decir, a utilizar recursos desde el primer día anacrónicos que te sirvan para ir repasando. O sea, que no sea simplemente hago el recurso para estudiar y eso lo tiro. O sea, intentamos, para no olvidar, hacer buenos recursos, buenas asociaciones, incluso un nuevo concepto, a ver cómo lo puedo asociar a un nombre o cómo lo puedo asociar a una emoción. Está genial. De hecho, el otro día lo leí, David, y decía que al final olvidamos porque hay 3 momentos críticos. Cuando pasa un día, cuando pasa una semana y cuando pasa un mes. Si tú te ves un tema nuevo y te lo estás sin repasar y pasa un mes, prácticamente el 90-95% lo vas a olvidar. Y eso pasa con los libros, eso pasa con todo. Entonces, Totalmente. Mira, pasa una cuidado. cosa, y es que para recordar mucho mejor la información, primero, es importante adelantarse a la información. Es decir, por ejemplo, no es lo mismo que tú leas unos apuntes y te empapes de los apuntes mientras vas leyendo los apuntes, a que tú leas el enunciado y trates de pensar de qué puede ir ese enunciado. Es decir, ese hecho de evocar lo que ya tienes antes de leer lo nuevo, ya te hace retener mucho mejor la información, porque son como puntos de anclaje. Es decir, la información nueva no es información nueva que llega a ti y se queda pegada y ya está, sino que para coger un hecho nuevo hace falta basarse en un esquema antiguo. Es decir, en una idea antigua, en un punto antiguo que une con el nuevo. O sea, al final el conocimiento se construye así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, antes de leerte el tema, coges, por ejemplo, el enunciado y dices, a ver, ¿de qué puede hablar esta parte? ¿Qué es lo que sé de esta parte? Y haces primero una contextualización de todo lo que sabes sobre ese tema, es mucho más fácil que lo nuevo que leas lo unas a un conocimiento antiguo. Por lo tanto, es mucho más fácil. O sea, al final, de hecho, por ejemplo, las metáforas, las famosas metáforas, funcionan así. Una metáfora es tan práctica y genera tantos cambios en la conducta humana, básicamente porque tienes dos esquemas, uno antiguo, uno nuevo, y hay un puente entre la unión de ambos dos. Es decir, por ejemplo, pues podemos estar hablando de un concepto que no sabes qué es. Por ejemplo, imagínate, no sabes qué es una copa de vino, no sabes qué es lo que es. Sin embargo, sí que sabes lo que es un vaso. Pues puedes construir qué es una copa si, por ejemplo, dices un vaso con una pata. Entonces tú automáticamente ya sabes que construir sobre uno otra parte. Pues bueno, es un esquema antiguo, un esquema nuevo y la unión genera el nuevo concepto. Pues por eso las metáforas son tan útiles en general. Entonces, cuando tú coges un tema nuevo, te predispones antes de leerlo y después lo unes con la nueva información que estás leyendo, es mucho más fácil que todo eso se te quede. E incluso, una vez ya te lo has leído, una vez ya has estudiado en esa oposición, de lo que sea, el hecho de no repasar la información, sino de tratar de evocarla, hacer un esfuerzo que además es muy molesto de evocar la información, eso es tremendo para la memoria. Al final, David, es el músculo que necesitas tanto el día de la exposición como el día del examen, la evocación. O sea, es entrenar de manera específica el rescatar de la memoria, en este caso llevarlo al papel, o en tu caso rescatar de la memoria y llevarlo a una exposición. Así que es fundamental que entrenemos de manera específica a lo que nos vamos a encontrar. Totalmente. Y yendo a otro campo, David, porque como tú bien sabes, tú lo sabes esto, David, que has mejorado mucho a nivel de comunicación. Tenemos una prueba, que es el 50%, que al final estamos una hora frente a un tribunal, también a modo de marketing, vendiendo nuestro producto para que nos compren. ¿Qué has ido perfilando a la hora de comunicar y mejorar en tus formaciones para que te recuerden más? Porque yo creo que es fundamental que en la oposición te recuerden, que no seas uno más. Lo más importante para que el tribunal te recuerde es el principio de primacía y recencia, el inicio y el final. Y es donde todos los comunicadores fallan. Te pongo un ejemplo. Vas al tribunal y lo primero que te sale es, bueno, pues hoy vamos a tocar un tema
bueno, pues hoy vamos a ver, bueno, pues ahora lo que voy a hacer, cagada. No seas como el 99,9999% de la gente que está ahí. Juégatela. Haz algo disruptivo, haz algo que la gente no se espere. Es muy diferente empezar. Bueno, pues hoy veremos un tema muy importante. En el tema de hoy vamos a ver, hola, soy Diego y voy a decir, voy a contarte una pequeña historia. Había una vez, en un pueblo muy lejano, una persona que, entonces, empezar, por ejemplo, con una historia, ya va a cambiarle los esquemas por completo, porque vas a conectar con ese tribunal. El empezar de una forma disruptiva o, por ejemplo, unirlo con datos nuevos es espectacular. Por ejemplo, si tú empiezas tu charla contando una historia, como te acabo de contar, eso puede funcionar muy bien. Pero, por ejemplo, empezar tu comunicación del tipo, dicen que lo más importante en una oposición es, pero yo la verdad que no estoy nada de acuerdo con ello y lo que pienso es, ese dicen que es todo eso, es captar la atención, porque al final el ser humano se ha desarrollado contando historias, se ha desarrollado transmitiendo chismes, noticias entre vecinos, por tanto ese ya te estás desmarcando. Y después, Ese cebo, ¿no? Y después si quieres te presentas y dices, bueno, me llamo Diego, vamos a tratar este tema y lo que quiero que hoy, o sea, es como definir tu estructura que sea disruptiva, tanto el inicio como el final. Para mí, la cagada más importante en la comunicación, cuando un opositor, por ejemplo, va a hacer su exposición, es como digo, el inicio, que eres igual que todo el mundo, por lo tanto, cámbialo, que sea disruptivo, y el final. Ni puedes empezar diciendo, vamos a ver esto hoy, ni puedes terminar con una diapositiva de gracias en todos los idiomas que ponga gracias, thank you, es muy cool. Por lo tanto, hay que trabajar mucho el inicio y el cierre, porque es lo que más miedo da. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedes hacer un cierre potente? Pues, por ejemplo, cerrando con una cita muy potente de un autor. Es algo fácil, ya lo has trabajado y cierras así. Y para terminar, como diría no sé cuánto, ta, 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 ta. Muchas gracias. Entonces, eso al final es como, aunque no lo hagas bien durante la clase, el inicio va a ser disruptor, vas a decir, hostia, qué potente, y el final también. Y al final es con lo que te vas a quedar, con el inicio y con el final. Si tuviera que decir algo más, te diría que hay que combinar muy bien la parte racional con la parte emocional. Es decir, muchas veces los opositores, bueno, te hablo, es que lo tengo muy cercano, quiero decir, conozco mucha gente que oposita, se centra únicamente en la parte racional, en las citas, en este autor dice esto, este autor dice lo otro, tal y cual, pero las personas que tienes delante son personas. Por lo tanto, ni solamente vas a llegar a ellas por la parte racional, ni solamente vas a llegar a ellas por la parte emocional, tienes que combinarlo. Entonces, dar datos, citar autores, contar historias, meter anécdotas, hacer que haya pues cierto componente emocional, va a hacer que no te olviden tampoco. Porque, como suelen decirse, una persona siempre olvidará lo que le dijiste, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Por lo tanto, si haces sentir a ese tribunal, tienes todas contigo, en realidad. Tremendo, tremendo. Al final el contexto que creas es fundamental. Y yo añadiría también, David, que esto lo he aprendido de ti, viendo lo que sueles hacer en estos directos. Agradecer al tribunal. Muchas veces el opositor entra directamente y dice, no, soy Diego, no sé qué. Gracias por escucharme, gracias por dedicarme vuestro tiempo. Y ya es algo que muchas veces no se tiene en cuenta y por ese quizás sesgo de reciprocidad, igual nos encaran mejor. Todo suma, evidentemente. Agradecer de forma sincera porque estén ahí. Son personas que en muchos casos están obligadas. Son personas que en muchos casos, o sea, todo eso tienes que agradecerlo porque son personas Empatizar, claro. Empatizar. El hecho de que te muestres con una sonrisa, sabemos, y hay muchísimos estudios que simplemente el hecho de que tú sonrías ya genera una sensación positiva a la persona que te está viendo. Por ejemplo, el hecho de que hables con entusiasmo, de que no se te vea que te lo has aprendido de memoria, eso es súper importante. Que no se vea que te lo has aprendido de memoria. Cuanto más genuino, cuanto más espontáneo, mucho mejor, porque vas a conectar con la emoción de quien te está escuchando. Y un poco vender el control que has demostrado, David, con esos silencios, que muchas veces son meter información, crear el pedestal para la idea potente que vas a decir y muchas veces comparar, pensar y hablar. Ya estás distanciándote del opositor que está nervioso y todo esto. Luego hay otro concepto a nivel de comunicación que me gusta mucho, David, que tú lo dices en tus charlas mucho, que es, sobre todo en el clásica persona que antes de comunicar está muy nerviosa, está pensando que se va a equivocar continuamente, que se va a trabar. Esto del foco, quítate el foco de ti mismo, no seas tan egoísta y lleva el foco a lo que vas a aportar, ¿no? Totalmente. Yo pienso, honestamente, que cuando
tú sales a un público, por ejemplo, que puede ser un público normal o puede ser un tribunal o lo que sea, y tienes todo ese nervio dentro de ti, es básicamente porque estás poniendo tu foco en ti, no en los demás. Entonces, ese nervio se te quita, evidentemente, cuando te das cuenta de que no eres tan importante, cuando te das cuenta de que no estás ahí por ti, sino que estás ahí por aportarle algo a la gente que te está escuchando. Entonces, en ese momento, tú tienes que dejar de preocuparte por ti, que pensarán, que dirán, muy bien vestido, me habré trabado, seguro que están percibiendo que estoy nervioso, nerviosa, y decir, mira, tengo 10 minutos, tengo 20 minutos para aportarle lo mejor a la gente que nos está escuchando. No sé cómo va a salir, no sé cómo se lo van a tomar. Ahora, pura dicotomía de control. Lo que tiene que ver conmigo, voy a dar mi 100%. Lo que tiene que ver conmigo, yo estoy aquí estos 20 minutos para aportar mi 100% y para que de verdad, por lo menos, te aprendan. Entonces, si tú pones tu foco en darle lo mejor, es imposible que tengas tu foco ya en ti y eso te quita mucha, mucha presión. Después, por ejemplo, algo que funciona muy bien es simplemente la respiración. Es decir, la respiración está totalmente vinculada por medio del nervio vago, ¿vale? Con tu nivel de estrés. Es decir, si tú, por ejemplo, subes mucho tu respiración, lo que haces es, al final, activas la frecuencia cardíaca, te pones a sudar, te estresas, te pones en modo de huida, en modo de lucha. Si tú, por ejemplo, antes de salir al tribunal, respiras tranquilamente, con 5 segundos de inspiración, 5 segundos de expiración, manteniendo la respiración, eso te genera un estado de mucha más calma y puedes comunicar mucho mejor cuando estés ahí fuera. Entonces, bueno, pues son pequeñas técnicas que hay que practicar, pero que viene muy bien practicar, desde luego. Sí, o también algo tan sencillo, volviendo a nuestros orígenes, como beber agua antes de exponer para decirle a tu cerebro límbico, que esto no es tan importante, que no te vas a morir, simplemente vas a aportar. Y luego, David, te quería también preguntar, o sea, a nivel, cambiando un poco en términos de comunicación, a nivel de productividad, antes nos han dejado en la caja de comentarios o en las preguntas, que, ¿qué haces tú cuando estás agotado y a la vez tienes que ser productivo? ¿Cómo lo llevas? Porque muchas veces, sobre todo por estas fechas, igual tienes en junio el examen y llegas fundido. Tanto volumen de trabajo, tanto estrés, tanta ansiedad. ¿Cómo equilibras el cansancio con la productividad? Cuando estás cansado, hay que descansar. Porque es un poco lo que hemos visto antes con la memoria de trabajo. Tú tienes tu botella y tú puedes dejar caer un líquido, puedes dejar caer agua y el líquido entra bien porque el agujero pues, es lo suficientemente grande como para que ese líquido entre. Pero tú cuanto más cansado estás, más cierras el agujero. Por lo tanto, para la misma cantidad de agua que estabas echando antes, te vas a dar cuenta de que mucha rebosa, de que mucha se queda fuera. Entonces, cuando estás cansado, las únicas opciones que tienes es o descansar y que el agujero siga siendo grande para seguir llenando la botella, o disminuir la cantidad de agua que vierte sobre la botella, es decir, aprender menos, coger menos información. Por tanto, al final, paradójicamente, el hecho de estudiar cuando estás cansado te hace menos productivo, porque obligatoriamente estás destinado a tirar mucha agua afuera o a reducir el volumen de líquido que entra por ese agujero. Por lo tanto, ¿qué te compensa más? Te compensa más descansar, evidentemente. Son trabajos en ambas partes, tanto la parte de foco máximo, máximo trabajo y currártelo muchísimo, como la parte de desenfoque, como la parte de permitir que tu mente descanse, que divague, que una puntos, porque también es muy importante. O sea, el aprendizaje no solamente es cuando coges la información, es cuando la dejas reposar, cuando dejas que germine, porque es cuando se generan esas conexiones entre puntos, entre temas que de forma consciente no podías generar. Entonces, es que es igualmente súper importante, claro. Sí, a hacer lo que hagas, pero al 100%. O sea, si te toca descansar, aprende a descansar también, porque si no va a ser muy complicado. Y luego, David, dentro de tu día a día, sé que igual tú tienes tanta pasión y tanta ilusión por lo que haces que no te hace falta, pero empatizando en el opositor o en la persona que igual tiene que estar frente a algo que no le gusta, ¿cómo lidiar con esas distracciones continuas, con ese algoritmo de las redes sociales, con todo para ser productivo en tu día a día? Pues mira, te diría que lo primero es preparándote. Es decir, si sabes que vas a ponerte a estudiar y sabes que vas a tener este distractor porque tienes el portátil al lado, este distractor porque a lo mejor tu madre te llama por teléfono, este distractor porque va a ocurrir algo. Si te adelantas a todo eso, pues puedes prevenir que ocurra. Por ejemplo, pues puedes dejarte el móvil en casa, puedes decirle a todo el mundo que no contacten contigo en todo el día, puedes no llevarte el portátil, o sea, prevenirlo es súper importante porque al final te hace no estar ahí. Después, me gusta mucho, por ejemplo, de cara a estudiar, yo es algo que aplico en mi día a día, diferenciar muy bien lo que es el área de trabajo del área de estudio, del área de descanso. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que muchos opositores, por ejemplo, estudian en el mismo sitio que trabajan, que después duermen. Entonces, ¿qué es lo que ocurre?
que ni pueden estudiar porque están en el sitio de trabajo, ni pueden dormir porque tienen una carga emocional tan grande asociada al sitio en el que están a punto de dormirse que es imposible. O sea, al final el cerebro también entiende de contextos. Por lo tanto, si tú, por ejemplo, lo has asociado constantemente a que es un sitio de trabajo, de pico y pala, de esfuerzo, después es mucho más complicado quitarle la asociación y que entre en un modo de relax para poder dormirte. Entonces, al final no eres productivo. Diferenciar los espacios yo lo veo súper, súper importante. Y, por ejemplo, herramientas tan sencillas como son la meditación. La meditación, lejos de cualquier concepto esotérico, espiritual que pueda tener, para mí es súper importante porque te ayuda a una de las cosas más difíciles que puedes aprender realmente. ¿Y sabes cuál es? Darte cuenta de cuándo pierdes la atención. Es decir, no de dónde está tu atención, sino de cuándo pierdes tu atención. Porque justamente es lo que practicas cuando estás meditando. Es darte cuenta de cuándo un pensamiento te ha llegado, reconducirlo con tu red neuronal de ejecutiva y volverte a poner en un sitio que es productivo. Entonces, cuando tú eres una persona que practicas constantemente el darte cuenta de que has perdido tu atención, eso te hace mejor sí o sí. Totalmente. Y volviendo un poco a la comunicación, pero en este caso es más un consejo a los docentes. Tú eres experto, creo, en mantener la atención y la concentración en ponencias de 8 o 9 horas, webinars de 4 o 5 horas. ¿Qué consejo le darías a un docente que tiene que lidiar muchas veces con un alumnado que está desmotivado y que igual está 4, 5, 6, 7 horas dando materia que no es motivadora per se? Pues a ver, yo creo que al final se trata de entender las necesidades del alumno, ¿no? Es decir, puede que no le interese la información que le estás dando, pero sí que puede tener otro tipo de motivaciones. Pues al final se trata de unirlo, se trata de hilarlo. Es decir, de coger a la gente o captarla un poco por lo que quiere y usarlo de puente como caballo de Troya para darle lo que necesita. Pero coger esa motivación de lo que sí que quiere aprender y darle lo demás. Entonces, a partir de ahí, pues hay un montón de herramientas y un montón de tácticas que se pueden usar. Desde, por ejemplo, pues combinar la información con otro tipo de estímulos, como pueden ser las historias, las metáforas, dinámicas grupales, hacerles pensar, hacerles compartir entre ellos. O sea, todo lo que tenga que ver no solamente con darles la chapa, sino que haya un equilibrio entre los inputs y los outputs, es decir, entre cuánta información reciben y cuánta información sueltan, pues eso es súper importante también. Pero sobre todo yo creo que si tengo que destacar algún punto, sería, punto número 1, entender cuál es la necesidad, qué quiere esa gente, cogerlo como base y dar el resto de cosas desde ahí. Y, por supuesto, que tenga cierto componente de sorpresa, cierto componente emocional, que no se esperen algunas cosas. Por ejemplo, pues que lleves algún aparato que les haga pensar, que les haga sorprenderse, porque al final esta sorpresa va a estar vinculado con lo emocional. Y no puedes olvidar cuando algo te sorprende, cuando algo te emociona. Entonces, para mí, la base de la atención es básicamente la emoción, es la sorpresa. Y cuando hay sorpresa, hay emoción. Cuando hay emoción, hay atención. Cuando hay atención, la gente puede aprender. Cuando puedes aprender, lo puedes recordar. El problema está en que queremos que la gente recuerde cosas saltándonos todo el proceso anterior. Quieren que recuerden cosas desde la chapa. Es imposible. Totalmente. Y creo que también una cosa que haces tú mucho en las formaciones, que desde que estuvimos en Águilas, yo lo extrapolé al aula, es el tema de los descansos activos. O sea, cada X minutos hacer una rotura de patrón y venga, vamos a hacer unas sentadillas, un cambio de sitio. Eso también se ve un poco leyendo a la sala, leyendo al alumnado. Totalmente, claro que sí. Y David, una pregunta random que se me ha ocurrido y creo que igual no te la han hecho nunca y por eso te la voy a hacer. Es el de las oposiciones también. Imagínate que tienes que sacar un objetivo tremendamente importante. En tu caso, igual un curso, tal. Y de repente te pasa algo grave. No tiene que ser tampoco muy grave. O sea, imagínate que te deja la pareja. Y se te junta como un proceso de ansiedad, de estrés, y aparte tu apoyo te deja. ¿Cómo llevarlo? Hombre, es una pregunta muy complicada porque depende mucho del caso personal. O sea, depende también del apego que tuviera esa pareja, de lo importante que fuera para él, para ella, de la dependencia incluso que puede surgir. Son muchos factores, son muchos factores. Yo, si tengo que darte una respuesta sencilla, sería con ayuda. Es decir, hay veces que nos cuesta mucho pedir ayuda a un profesional que nos ayude en este proceso y creo que es súper importante. Y ojo, cuando digo ayuda, hay que diferenciar entre lo que es la ayuda y la dependencia. ¿Por qué te digo esto? Te digo esto porque muchas personas, por ejemplo, van a un psicólogo, tienen un mentor, tienen un amigo, que es su apoyo principal, y les ayuda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando la ayuda es constante y bajo cualquier situación,
puede llegar a un punto en que incluso la persona que está opositando sea dependiente, en este caso del preparador. Es decir, que se genere tan vínculo de dependencia en el que, por ejemplo, pues ya pierdas tu autonomía para responder a una situación sin, por ejemplo, preguntarte a ti, Diego. Es decir, yo tengo cualquier cosa me genera incertidumbre y en lugar de sacar yo mis recursos para solventar este problema, automáticamente llamo a Diego, que me lo solucione, que me diga cómo hacerlo y ya está. Y eso es una dependencia al final y es una cagada. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque al final tú no vas a estar o puede que no estés más adelante. Entonces, ¿cuál es para mí el punto clave para pedir ayuda? Cuando no estoy en mi centro. Es decir, cuando yo, en ese momento en concreto, no tengo las herramientas suficientes como para gestionar de forma adecuada la situación. Es decir, de forma muy, muy, muy puntual. Es decir, primero, tú tienes que aprender a generar métodos constructivistas, es decir, a buscar de las castañas del fuego, a saber con tus recursos disponer de la información y sacar todo adelante, pero hay momentos en los que puede que todo se te venga abajo. Hay momentos, por ejemplo, de máximo pico de estrés, te deja tu pareja, te entra ansiedad y entonces estás fuera de tu centro emocional. Estás totalmente alterado, totalmente ido de ti, no vas a tomar buenas decisiones. Bien, pues en ese momento creo que justamente es cuando hay que pedir ayuda. Ya sea a un psicólogo, a un profesional, o en este caso, llamar a la persona que te pueda ayudar. Pero solamente en ese momento en el que no tienes capacidad para reaccionar, no en otro. Y eso sería lo que yo haría. Qué bueno. Y David, ya por acabar, espero que hayas estado a gusto. No, en Sí. verdad no he estado a gusto, Diego. Eh, ¿qué has aprendido últimamente? Así que destaques. Sé que lees un libro cada día, que haces no sé cuántas formaciones. No sé, ¿qué has aprendido, David? Venga, acoto un poquito el campo. Yo qué sé, ¿qué he aprendido de la vida? Pues que has aprendido que te haya marcado y te haya ayudado, no sé, a ser mejor en cuanto a comunicación o incluso en tu día a día disfrutar más, lo que tú quieras, algo. Pues mira, algo que haya aprendido de comunicación ayer justamente con un gran mentor es en la importancia de rebajar los mensajes. Porque hay muchas veces que tú o yo podemos dar algunos mensajes y pueden ser en algunos casos pues muy motivadores, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahora mismo de técnicas de estudio, estamos hablando de la importancia del foco, de la atención, de ese gran reto, esa oposición, pero claro, cada persona al final te está escuchando desde un punto de vida muy distinto. Entonces, hay personas, por ejemplo, pues que no están ni de lejos en el punto en el que estás tú. Y hay personas, por ejemplo, que están en un punto muy superior al que estás tú. Y hay personas que están muy cerquita de donde estás tú. Entonces, creo que aprendí justamente ayer que es muy importante dar cierta tranquilidad con tus mensajes y hacerle ver a la gente que, oye, sí, que tú eres una puta bestia, Diego, tú te sacaste la posición en la primera, tú estás consiguiendo que muchísima gente saque su posición también a la primera, que consiga mucho éxito, pero oye, que en tu caso en concreto depende también de cuáles son tus circunstancias y tu contexto. Que a lo mejor, oye, es la primera vez que estudias y lo que importa no es que saques ahora un 10, sino que saques un 5 y después un 6, después un 7, y a lo mejor a la segunda o la tercera lo puedes conseguir. ¿Cómo? Ser un poco más realista, porque hay veces que perdemos la noción de la realidad. Es decir, tú estás en una película, en una vorágine brutal, donde ayudas a cientos de personas, donde estás teniendo un montón de éxito, tu podcast ha sido una referencia, es el número uno en educación. En mi caso, vamos tan rápido que no podemos ni gestionarlo y es como que tiendes a pensar que la gente que te está escuchando desde ahí. Y lo cierto es que normalmente te escuchan desde otro sitio muy distinto, que ni mejor ni peor, distinto. Entonces, cuando mi mentora en este caso pues me dio este mensaje, me hizo reflexionar mucho. Fue como, joder, es verdad, tienes toda la razón. Y de hecho, creo que es necesario adecuar este mensaje para empatizar más y para que el mensaje llegue más y ayude más. Entonces, bueno, este es mi último aprendizaje. No sé si es útil para ti, pero por lo menos. No, no, joder, y tanto, y tanto. Creo que muchas veces salir de este piloto automático de mejora, mejora, mejora y abstraerse un poco y esa vista dron para saber dónde estamos y que no todo el mundo percibe ni piensa como nosotros es importantísimo. Pues nada, David, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si quieres decir algo más de entrenamiento, de gel que usas, no sé, a nivel de condimentos. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque estás empezando en esto un poquito, ¿no? ¿Dónde te puede encontrar? Bueno, No primero sé. sí quiero mandar un mensaje de agradecimiento a ti por la invitación, a la gente que nos está escuchando por aguantar hasta aquí, hasta ahora. Somos un montón de personas, gracias de verdad. Me siento súper agradecido. Gracias también por permitirme, no sé si es la palabra, hablar sobre un tema del que normalmente no suelo hablar. Fíjate, hemos hablado de técnicas de aprendizaje, hemos hablado de técnicas de retención, de vocación, de memoria, de oposiciones.
a lo mejor la gente tiene la percepción de que yo normalmente hablo de esto, lo cierto es que no, lo cierto es que nunca, pero sí que es un tema que me interesa mucho porque al final creo que es importante ser mejores y todo lo que podamos hacer para serlo, tenemos que hacerlo. Entonces, gracias por darme la oportunidad de hablar de un tema del que hasta ahora no había hablado y bueno, comentar que aquí seguramente pues hay gente que entrena, gente que no entrena, gente que quiere entrenar pero que no sabe cómo. Pues bueno, invitarles simplemente a que he dejado un link en la biografía de mi perfil. Dentro de muy poquitos días voy a hacer una formación gratuita de 4 días donde quiero enseñar todo lo que la gente que está viendo nos necesita para que aprenda a diseñar su rutina desde cero. ¿Qué ejercicios, repeticiones, series, buscas perder grasa, ganar masa muscular, ganar fuerza, mejorar tu salud? Es decir, que no hay excusa. En el punto en el que estés, te puedes ir a mi perfil, te vas al link que tienes en mi biografía, es una formación gratuita de 4 días y te va a encantar. Así que todos los que quieran participar están más que invitados. Pues nada, muchísimas gracias David por tu tiempo, lo agradezco un montón, que sepas ahora ya desde el corazón que te sigo muy de cerca todo lo que haces y me inspiras un montón, me mantienes alerta en, oye, se pueden hacer mejor las cosas, oye, puedes hacer las cosas de manera más deliberada y con más ganas y de nuevo, gracias David y que te vaya increíble esta formación. Igualmente, Diego, un abrazo enorme y lo dicho, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, es una pasada. Cuídate mucho. Hasta luego.